Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al cuarto de esta serie de vivos en el cual nos estamos reuniendo con distintas temáticas. Esta vez la que nos convoca es hablar acerca de qué es la filosofía y para ello nos vamos a estar discutiendo con Mariana Castillo Merlo, la cual es la directora del Departamento de Filosofía. Ahora voy a llamarla y si todo está bien, vamos a esperar un ratito. Para ir adelantando un poco, vamos a estar hablando, bueno, particularmente de qué es la filosofía, de qué se trata esta carrera que parece tan extraña, que no mucha gente sabe de qué trata, eh, o de la cual incluso hay bastantes como malas interpretaciones o ciertas ideas erróneas alrededor de esto. Bueno, todo eso lo vamos a discutir si es que se puede conectar la directora. Este es uno de los problemas de la virtualidad. Oh, no sé por qué no puede unirse. Hmm. Bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si pasa. Cualquier cosa para las personas que están viendo esto en IGTV, adelanten un rato el video, no pasa nada. Ahora estamos intentando de vuelta. Ahí estamos. Se está conectando. Pero todavía no. A ver. Hmm. Sí, Ahí. ahora sí. Ahí. ¡Ah! Sí, se pudo. Perdón, No hay drama, no hay drama. Son cosas que pasan en la virtualidad. perdón. Estaba desesperada. Bueno. Sí, es tenso cuando esto está en vivo y todavía no se puede. Bueno, ¿querés presentarte? Bueno, mi nombre es Mariana Castillo Merlo, soy profesora, licenciada y doctora en filosofía. Actualmente, además de mis cargos docentes, de investigación y de extensión, me desempeño como directora del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional del Comahue. Y estoy aquí por la invitación a ver qué es la filosofía, si es solo pensar, qué hacemos en filosofía y demás. Exacto, exacto. Todo eso nos convoca ahora. Bueno, yo también me presento, soy Florencia Briones, soy estudiante avanzada de la carrera de filosofía y ayudante del área de ingreso, el cual está haciendo este vivo y otros más que pueden encontrar en la parte de IGTV de nuestro Instagram. Así que bueno, qué gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Es ¿Qué una es? gran pregunta y es una pregunta, digo, que pensando en si alguien se quiere anotar a estudiar filosofía, o sea, porque más allá del interés que pueda surgir con esa pregunta o ese área del conocimiento, pensando en quien se va a dedicar a la filosofía como profesión, que es lo que nos ocupa en este caso, es una pregunta que casi que no tiene respuesta y hay Exacto. que lidiar con esa no respuesta.
¿no? O sea, a O por lo diferencia de lo menos, que... claro, o por lo menos no una respuesta acabada, tiene varias, tiene muchas, infinitas. Creo, no sé quién decía, vos tal vez sabrás, que hay una concepción de filosofía por filósofo que existe, filósofo que existe. Así que en eso nos manejamos, en eso nos desempeñamos. Yo creo que pensando en la pregunta de, bueno, ¿qué es la filosofía? A mí siempre me gustó definirlo de dos maneras principales. Una que es una actitud frente a la vida, frente a la realidad. No querría decir un método, pero como que la filosofía te enseña alrededor, o sea, teniendo como eje central la pregunta, o sea, el protagonista de la pregunta te enseña a cómo relacionarte con los objetos o con las diferentes experiencias que uno tiene. Eso por un lado, como por así decirlo, una forma de pararse frente al mundo, a través de la pregunta como medio. Y después, o sea, la filosofía es también, y es innegable, cierto canon eh, de literatura, de bibliografía, con ciertos nombres reconocidos. O sea, siempre cuando decimos, nombramos un filósofo o una filósofa, todo el mundo dice, bueno, quiero creer, qué sé yo, bueno, Aristóteles, Platón, esos nombres que suenan, que están un poco en el imaginario común. Y eso forma parte de la filosofía, pero no acaba todo lo que la filosofía es. Justamente en esta, yo creo que en esta actitud de cuestionarse constantemente la filosofía, eso mismo permite cuestionar el canon que se enseña. Que el canon sería, una vez alguien me preguntó, bueno, ¿qué es el canon? El canon es el colchón. No, el canon sería como, eh, como esa biblioteca que casi todo el mundo conoce, por así decirlo, esos mismos libros, esos mismos autores que la mayoría conoce y que la academia toma como suyo, por así decirlo. No sé cómo lo querrías describir vos. Sí, sobre la primera opción, que esto que decís que es una actitud, hay un autor que se dedica a los estudios clásicos, que es Pierre Hadot, que de alguna manera, que es contemporáneo, eh, que retoma eso, o sea, piensa la filosofía antigua en particular, pero la filosofía en general, como un modo de vida, ¿no? Como un ejercicio, como una forma de esto que estabas un poco en la línea, por eso me vino a la memoria. Eh, una forma de estar en el mundo, y una forma posible de estar en el mundo es estar filosóficamente, ¿no? O sea, como estar y preguntarnos y asombrarnos, porque ese es uno de los orígenes que en general solemos ubicar, ¿no? ¿Cuándo surge la filosofía? Bueno, con el asombro, ¿no? Y esa forma de estar tiene que ver con que eso que parece obvio deje de parecerlo y podamos cuestionarlo y podamos interrogar. Aquello que en general no preguntamos, ¿no? Y por eso esto de la pregunta, la Total. inquisición ahí de meter el dedo a ver dónde esto que parecía que estaba tan firme y tan seguro, bueno, a ver, revisémoslo, ¿no? Eso Bueno, está bueno, sí. una persona que conozco, gracias Auto, eh, decía que lo obvio, o sea, la palabra obvio venía de lo que está delante, ¿no? Nuestro. Pero ¿de qué forma? Así, ¿no? O sea, nos ponía esa imagen mostrando que lo obvio es algo que está tan enfrente que no llegamos a verlo, que no llegamos a ver bien su forma. O sea, cuando uno pone algo en el medio, lo ves distorsionado. Y eso que tal vez está tan cerca, por esa misma cercanía, eh, no lo podemos ver en su totalidad o desde todos los ángulos. O sea, si yo me lo pongo así, no veo la tapa, por ejemplo. La filosofía yo creo que a veces pone esa distancia necesaria para poder evaluar ciertos fenómenos, cierta parte de la experiencia, cierto objeto, desde una mirada amplia. No diría completa porque es imposible, pero más amplia que tenerlo acá. O sea, yo creo que
estamos con una... Vamos bien con la definición de filosofía. Sí, y está bueno esto de recuperar la mirada, digo, pensando en este contexto que nos atraviesa, donde, digo, todo o mucho de nuestra vida pasa por la virtualidad, ¿no? Esto de la mirada y de cómo nos constituimos ante la mirada del otro, ¿no? También es interesante y qué mostramos y qué no, y cómo lo mostramos, también son, digo, también es una forma de que, y pensando en esto de hacer de la filosofía una forma de vida, también es interesante poder preguntarnos eso en este contexto particular que estamos viviendo, Claro, ¿no? ¿qué tiene la Pandemia, filosofía? octubre 2021 para el futuro. Claro, claro, Para que- claro. En este momento, para las futuras personas que están viendo esto, estamos en medio de la pandemia. En medio no, quisiera decir terminando, quiero decir eso. Y bueno, y la filosofía tiene y ha dicho mucho de este tiempo. Me acuerdo que en un momento los diarios estaban como, este filósofo dijo esto, este filósofo, y se iban hablando entre filósofos a través eh, de editoriales o cosas así acerca de este momento. Y, y creo que algo que resaltó mucho es el carácter, o sea, o lo que se remarcó mucho, por lo menos lo que yo leí, del carácter social de lo humano, ¿no? Y cómo ha afectado eso, cómo se ha afectado eso en Ay, esta se me va pandemia. un poco la... Uh, Se me va un poco. oh, bueno, Ahí, justo hablando de la virtualidad. la virtualidad. No, y eso está interesante. Y después pensaba en la segunda opción que decías, ¿no? De que también la filosofía es eso que contamos como filosofía, ¿no? Es eso que enseñamos como filosofía, que también supone, digo, la adopción de ciertos criterios, a veces no los explicitamos, no los hacemos claros, pero esa forma de contar la historia también es una decisión, también es una elección respecto de qué elegimos contar en esa historia. Y, y es cierto, o sea, una de las formas de contar la historia es esta visión más doxográfica, como llama Rorty, de una enciclopedia, de decir, bueno, ¿no? La historia y los nombres que se repiten en esas historias, en esos manuales, en esas clases que son siempre como los mismos. Decir, bueno, pero ojo, porque quedaron, no eran los únicos que pensaban en ese momento, en ese contexto. Digo, también pensar que esa historia que contamos, que decidimos contar de una determinada manera y que supone la selección de autores, de problemas y demás, que pensando en, digo, que lo estamos haciendo para el área de ingreso y que es para la carrera y para los estudiantes y demás, pensar que eso es un poco lo que se van a encontrar en una carrera de filosofía, ¿no? Una especie de recorte de qué cosa es la filosofía, Exacto. un recorte particular, singular, coyuntural de respecto de quiénes damos las asignaturas en este momento y que elegimos Claro, determinadas formas de contar esa historia, de relacionarnos con la filosofía y no otra, por ejemplo. Porque uno claro, porque puede, también, también es cuando nosotros, por ejemplo, decimos que la filosofía es cierta actitud eh, enfrentada, que nos enfrenta a la realidad. Ay, se me fue. Ay, no. ¿Qué iba a decir? Ay, se me fue. esto de la carrera me parece que iba por ahí o no, Sí, lo de algo cómo de la lo carrera. claro, de que sea un recorte de esa historia y digo, de quiénes elegimos o cómo nos posicionamos en ese lugar y qué es lo que contamos. Ya, ya está, que cuando decimos que es una actitud frente a la vida, frente a la vida, frente a los objetos, una forma de criticar, bueno, no es lineal eso, no es como que, o sea, no se puede enseñar así como simplemente decir, bueno, critiquen.
y No, por listo. eso, Entonces, por eso se es como que enseña. por eso se enseña y por eso se lee tantos ejemplos, ¿no? Se podría decir que lo que leemos en la carrera son distintos ejemplos de o sea, ciertas aproximaciones a ciertos objetos, a ciertas problemáticas, y creo que la carrera intenta, siempre inacabadamente, porque son 5 años y nunca vamos a poder abarcar todo lo dicho en 2500 años de historia y en todas las culturas del mundo, pero lo que intenta mostrar es justamente un poco de distintas formas de criticar. Em, Justo ahí están preguntando lo de la historia lineal. O sea, esa forma de contar la historia, digo, también hay que posicionarse y hay posiciones que asumen, obviamente, que los griegos vivieron antes que nosotros, eso no lo vamos a negar, pero el modo en que yo elijo, digo, asumir que es que no es una construcción, que es una construcción, digo, que no es algo dado, que es algo que construimos, que supone la selección de acontecimientos que yo, desde mi presente, y esa es la función o algunas perspectivas que se asumen como críticas, ¿no? De la propia historia. O sea, todas esas elecciones las hago desde mi presente. Miro hacia atrás, y es interesante porque de alguna manera la historia en general sirve o tiene como una función legitimadora del presente, o sea, a la pregunta de qué es la filosofía, de alguna manera vamos al pasado buscando, bueno, en realidad es esto y esto es lo que hacemos porque miren todo lo que hicieron que nos trajo hasta acá, ¿no? Y esa es una función legitimadora, pero también tiene una función programática, en términos de la linealidad del tiempo, de pensar en un pasado, pero también pensar en un futuro. claro. Porque Eh, define qué cosa estamos hoy entendiendo que tiene que hacer la filosofía hacia el futuro, o sea, de alguna manera va condicionando lo que estamos haciendo como filosofía hoy. Ujú. Y por eso es importante también la historia, ¿no? Sí. También, bueno, contesto esto desde el lado tal vez más específico del plan de estudios de la carrera, porque no sé para qué lado iba la pregunta. La carrera tiene ciertas materias que son llamadas las históricas, que está filosofía antigua, filosofía medieval, moderna, contemporánea, pensamiento argentino y latinoamericano, casi al final, o por lo menos yo la considero una histórica. Pero también tiene materias que son temáticas, ¿no? Entonces tenemos, qué sé yo, metafísica, nociología, epistemología, y dentro de esas materias hay o también una progresión temática histórica de cómo se ha desarrollado esa rama de la filosofía, o se centran en problemáticas diferentes, que ahí ya rompe, por así decirlo, la linealidad, y se centran más en ciertas interrogantes. Eso como para contestar esa pregunta desde el lado de lo estricto de la carrera. Y ahora, bueno, teníamos varias preguntas, que una surgió en el vivo que hicimos el otro día en YouTube, en el YouTube de la Secretaría Académica de la universidad. Estuvimos haciendo una charla de las carreras, contando más detalles técnicos, así que cualquier cosa, eso está ahí, pueden fijarse en YouTube. Cualquier cosa nos mandan un mensaje y podemos pasar link, pero bueno. Nos hicieron la pregunta que yo cuando la leí me encantó, estuve muy contenta, y ¿es solo pensar la filosofía? Ojalá. Ojalá. Hay que desmistificar un poco la imagen, digo, o sea, Claro, somos trabajadores, los que les filósofos somos trabajadores y entonces buena parte de nuestra tarea, digo, es docente, es hacer investigación, es hacer extensión, o sea que no es que estoy todo el día en mi casa así mirando y pensando. Eh, como el emoji. claro. Claro,
Lo que me daba gracia de esa pregunta es que implícitamente estaba como dividiendo o separando el pensar de la acción, ¿no? Entonces es como, es solo pensar, es como, te sentás en un sillón y pensás toda la tarde y nada más. Y yo creo que no, primero que nada, no a esa gran división del pensamiento de la acción. Para esto me gusta explicarlo mucho con un autor que se llama Gramsci, que él decía, primero que nada, que la filosofía es pensamiento. Hacía como sí, esa igualación. Y decía, ¿qué es mejor? ¿Tener un pensamiento disgregado, eh, con contradicciones, que no tenga sentido y por lo tanto obrar de esa forma? ¿O filosofar, o sea, activamente criticar nuestras concepciones y de esa forma poder cambiar nuestro obrar? O sea, por así decirlo, por poner un ejemplo, yo puedo tener ciertas concepciones de bien que están en contradicción, eh, y tal vez no me doy cuenta y voy obrando por la vida un poco sin sentido, o si alguien me ve desde lejos dice como, ¿por qué está haciendo esto si ayer hizo otra cosa que se contradice? Que, o sea, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero tal vez la comunidad vegana, vegetariana podría decirnos mucho eso, tipo, decís que amás a los animales y te comes una vaca, por ejemplo. Esas cosas, o sea, se me ocurre ese ejemplo como se me podrían ocurrir un montón de otros. Pero eso de este filósofo nos invita a decir lo que pensamos tiene una relación casi directa con lo que hacemos. Y de hecho, algo muy gracioso es que hay una materia en la carrera de filosofía, en la licenciatura, en la orientación práctica, que se llama filosofía de la acción. ¿Por qué será? O sea, la filosofía tiene mucho que decir de la acción. Totalmente, Flor, porque además esta división, digo, la pregunta es súper interesante y de alguna manera nos obliga a revisar también cómo se construyó esta imagen de la filosofía, ¿no? Qué se entiende como en el imaginario a lo que se dedican les filósofos. Y entonces un poco esta división casi tajante entre que una cosa es pensar y otra cosa es actuar, ¿no? Eh, y si uno mira y revisa esa historia, en realidad lo que ve es que todos los filósofos, incluso en esta historia canónica y que uno puede deconstruir y que hay que revisar y demás, pero en esa historia canónica ningún filósofo dejó de preocuparse por problemas que tenían que ver con su contexto. Digo, pensando en los griegos, como la referencia casi obligada, digo, la preocupación, y a pesar de que yo me gusta mucho Arendt, pero la lectura que hace de los griegos me parece ahí esta división tan tajante entre una vida teorética y una vida de la acción. No me parece que haya sido eso, esa división, sino que, digo, filósofos como Aristóteles están preocupados por lo que pasa en la polis y está buscando formas de que la filosofía o de que ese pensamiento contribuya a esa vida en sociedad, ¿no? O sea, porque en definitiva, digo, ramas como la ética dentro de la filosofía es pensar cómo nos vamos a mover en términos de la acción que realizamos con otros. O sea, no es pensar en una cuestión que solo me sirva a mí, y eso es también interesante. O sea, una preocupación fuerte de la filosofía es esta vida en comunidad y cómo hacemos para vivir en comunidad y cómo lo resolvemos de la mejor manera posible. Entonces, digo, desde filosofía del derecho, filosofía de práctica, bioética, o sea, un montón de materias tienen que ver con pensar en problemas que nos atraviesan como sociedad y que ahí la filosofía de alguna manera se convierte en una herramienta para poder pensarlos y que colabore en la acción, no es, ay, bueno, ahora sé lo que es
ser, lo que es actuar bien y listo, y se quedó ahí. No, ahora tengo que actuar bien. Ujú. No, Es de como hecho, el- ahora había una pregunta que había surgido que es ¿cómo llevar a la praxis la filosofía? Y yo creo que el ejemplo que a mí me parece más claro, tal vez no lo sea, son los comités bioéticos que existen, que, o casualidad, tenemos una docente de bioética para enfermería, que de hecho, o sea, em, filosofía presta servicios o sea, el departamento de filosofía presta servicios a un montón de otras carreras. Entonces, tal vez esas otras carreras que parecen más prácticas, como enfermería, que están ahí haciendo, tienen bioética. O sea, toda acción está atravesada, o sea, tiene que estar atravesada por la crítica, porque si no, obramos por obrar. Y tal vez algo que hacíamos, qué sé yo, por ejemplo, en obstetricia se decía todo el tiempo a las personas que iban a parir, mami o mamá, como una, o sea, nunca aprenderse el nombre, tal vez ni siquiera la persona quería ser mamá, tal vez lo iba a, o sea, iba a parir y lo iba a dar en adopción. Entonces, esa palabra con tanta carga social encima, como lo tiene la palabra madre o padre, madre más que nada, eh, bueno, se empezó a cuestionar esa práctica de por qué, ¿no? Y justamente ese cuestionamiento que no vamos a decir también que solo estudiando filosofía te podés criticar las cosas, y no, o sea, justamente es una actitud que para mí excede la disciplina particular y se va metiendo en otros ámbitos y tiene que hacerlo, porque es necesario cuestionar la práctica para obrar mejor, o sea, para mejorar las cosas, porque si no seguimos haciendo las cosas como lo estábamos haciendo y nunca nada cambia. El Hay cambio viene, algunos, ah, perdón, Flor. no, sí, que el cambio viene por el cuestionamiento. O sea, viene, y bueno, el caso de los comités bioéticos, bueno, deciden cosas bioéticas, no, es un comité multidisciplinar en el cual se juntan médicos, bueno, mejor que yo, Mariana, médicos, filósofos, a discutir sobre cierto tema que necesita esa multidisciplinaridad, que no puedes simplemente, como los médicos, hacerlo. Hay todo un cuestionamiento. Bueno, primero, hay como en Voy a prender la filosofía, luz porque me estoy quedando a oscuras. yo también, pero me queda lejos Esto la lo tecla, manejo así que me todo. voy a en filosofía, digo, hay como un uso de cierto vocabulario y ciertas cosas, pero hace ya algunos años que se está, en realidad fines del siglo XX, empezamos a hablar de giros dentro de la filosofía, ¿no? O sea, giro lingüístico, bueno. Hay muchos que entienden que se está dando una especie de giro ético, giro práctico, ¿no? Que tiene que ver precisamente con una necesidad de otras disciplinas de pensar un poco qué están haciendo. Y el caso de las éticas aplicadas es como el ejemplo más concreto y es la forma en que les filósofos nos metemos por las otras disciplinas y vamos ahí y vemos qué hacen y les aportamos un poco de elementos para pensar precisamente, porque esto que vos decías, ¿no? De que, bueno, de que tenemos que pensar lo que hacemos, porque eso es, en definitiva, lo que nos distingue de una máquina, por ejemplo, ¿no? Como una cosa de, bueno, ¿qué es lo propiamente humano? ¿No? Y durante también toda esa historia se ha resaltado que somos seres racionales, que lo que nos distingue de otros seres es que podemos hacer uso de la razón, y entonces que podemos pensar, que podemos reflexionar en lo que estamos haciendo, y entonces eso es lo interesante ahí, ¿no? O sea, incluso lo que sentí, bueno, hay teorías y uno
se ocupa de estudiar eso, ¿no? Hay teorías que sostienen que incluso aquello que sentimos está atravesado por el pensamiento, y entonces decir, bueno, eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos hace humanos, y de alguna manera que si no hacemos uso de eso, si actuamos autómatamente, ¿no? Como si fuéramos máquinas y no dejamos no hacemos esa pausa para pensar, estamos perdiendo lo que es más propio nuestro. O sea, también ahí, en el campo de la salud, además hay toda una crítica y un pedido de humanización de las prácticas sanitarias. Y es como súper llamativo porque, digo, no atendemos, no son veterinarios, no atienden animales, atienden a otras personas, pero les pedimos que humanicen el trato, ¿no? Ahora muchos de los protocolos, ahora con de la pandemia, son protocolos humanizados. Y vos decís, pero hicieran humanos, o sea, humanos atendiendo humanos, ¿cómo es que? ¿No? Y es eso. Eso me encanta. Eso, hago un paréntesis, esa es una de las cosas que me encanta del lenguaje, cuando pedimos, cuando vemos un acto cruel y pedimos más humanidad, y es como, pero la persona es humana. No nos queremos hacer cargo de eso, pero bueno, no importa, eso para otro momento, para otro vivo. Tiene que ver con nuestra acción, con nuestra responsabilidad, con lo que consideramos culturalmente, socialmente que está bien, que está mal, o sea, a eso apelamos, digo, cuando decimos queremos un trato humanizado o que sea más humanitario. Y bueno, digo, también es hacerse cargo de lo que somos como género, ¿no? Que somos también seres racionales. Y eso es como lo interesante, lo importante, y de algún modo la filosofía enfatiza ese rasgo y enfatiza esta tarea de pensar pero siempre pensar indisolublemente conectado con la acción, o sea, no es pensar únicamente, a la pregunta es, no solo pensamos. Ni hablar. Y bueno, o sea, nosotros ahora estuvimos hablando bastante de la orientación práctica, de que tiene la palabra práctica, pero eso tampoco quiere decir que las otras orientaciones de la licenciatura, que tenemos tres, que es una es la práctica, otra es la lógica epistemológica, que es más que nada, por si no le suena la palabra o de qué trata, tiene que ver todo lo relacionado a la ciencia, a las ciencias. Y después tenemos también la orientación clásica o antigua, ¿no? Que se centra más en el periodo antiguo, ¿no? Y esas, incluso aunque no esté en la palabra, también están relacionadas con la acción. Cuando hablamos de epistemología, lo que hacemos es cuestionar los haceres de la ciencia, sus métodos de justificación, de demostración, y eso intenta decirle algo a la comunidad científica, ¿no? Intenta también, bueno, decir como cuestionemos nuestras prácticas o nuestra mirada sobre la ciencia, y bueno, filosofía antigua también tiene mucho, o sea, toda filosofía nos puede hablar de nuestro accionar. Sí, tal cual. O sea, cuestión de o sea, el pensar en la actividad científica, ¿no? Que a veces parece como lo más objetivo, ¿no? Y de alguna manera también los cuestionamientos o la problematización filosófica de esta tarea tiene que ver con que es casi indisoluble la tarea de, por un lado, describir aquello que hacemos y por otro lado, estar de alguna manera imponiendo cierta normatividad respecto de lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces, en la ciencia no solo hacemos ciencia, digo, transmitimos formas de entender el mundo, organizamos el mundo de cierta manera, eso esconde también valores respecto de qué es el mundo, cómo tiene que funcionar, o sea, y de alguna manera la tarea filosófica es, bueno, a ver, hagámonos cargo también de eso, de
seamos conscientes, traigamos y problematicemos si esta es la única manera, si no hay otra forma, qué ganamos, qué perdemos, o sea, hacer esa evaluación, que a veces es, bueno, no, porque hacen ciencia y entonces están ocupados de otra cosa. No, o sea, también es parte de la tarea, o debería ser parte de esa tarea científica, cuestionarse eso. Y apelar a las filosofías de alguna manera, invitar a ese cuestionamiento, a hacerse presente y que podamos revisar las prácticas, incluso de esto que aparece como tan objetivo como la ciencia, ¿no? Bueno, criticar la objetividad y todo, o sea, el criticar la objetividad de la ciencia también avala, o sea, permite cuestionar todos esos discursos que se basan en esa supuesta objetividad de la ciencia. O sea, esas personas que te dicen, no, porque la ciencia es la única verdad del mundo. Bueno, la epistemología te dice, fíjate. ¡Qué verdad! Eh, ¡Qué manejate. mundo! Y es todo un tema. Las cosas que decimos así. Entonces, claro, ahí no nos entienden después. No. Eh, y bueno, ahora, o sea, esto también porque todo está relacionado con todo. Eh, es la pregunta de, bueno, entonces, o sea, todo esto que decimos, bueno, la práctica, qué es la filosofía, pero a fin de cuentas, concretamente, ¿para qué, ¿para qué sirve esto? ¿Y por qué le digo a mi familia? No, sí, voy a estudiar filosofía. ¿Para qué sirve? Eh, ¿Para cosas? Eh, Ahí prendí la compu para tener un poco de... porque me queda muy lejos la tecla. Eh, ¿Para qué sirve? Bueno, en principio podríamos, como tarea filosófica, cuestionar si todo tiene que servir para algo. O sea, bien, bien ese es inicio. como como una forma de revisar también cómo tenemos culturalmente, socialmente, estructurada nuestras mentes para decir, bueno, hacemos todo para algo, ¿no? O sea, todo tiene que Claro, estar todo hecho tiene que para servir. algo, todo tiene que servir. Y servir además es ser utilitario, ser productivo, ¿no? O sea, la cuestión de, y la filosofía, también uno de los orígenes de la filosofía es el ocio, es precisamente asentarse en eso de no servir para nada, ¿no? Decir, no hay una finalidad, porque en definitiva es acoplarse a un sistema capitalista, en nuestro caso casi neoliberal, que pretende que todo tu tiempo, ¿sí? Toda tu vida sea funcional a ese sistema, estés produciendo, estés colaborando para que eso se replique y el sistema funcione y vos seas un engranaje más y que haga que eso funcione. Y la filosofía dice, bueno, no, o sea, me corro de ese juego, ¿no? Digo, más allá de que tenemos que pagar impuestos y tenemos que vivir y no estamos afuera del mundo, pensar, bueno, a ver, ¿por qué todo tiene que servir para algo? ¿Por qué todo tiene que Claro, tener una utilidad? creo que también hay como una, o sea, la gente te dice, nada, eso no sirve para nada, pero también porque no ve que se produzca un objeto material. O sea, es muy fácil pensar, por ejemplo, en algo que puede producir alguien que estudia ingeniería o lo relacionado a economía, pero ya cuando se habla de humanidades es como que no hay humanidades igual X objeto. ¿No? Tal vez podemos pensar, por ejemplo, en geografía, que puede llegar a tener más relación con el turismo, con el petróleo, qué sé yo, pero cuando hablamos de humanidades, como que y humanidad es igual a ningún objeto, entonces como, bueno, no sirve, y no por no producir un objeto, un puente o lo que sea, significa que no sirva. Justamente,
cuando hablamos de la relación entre la filosofía y la praxis, estábamos diciendo un montón de utilidades. O sea, ya podemos decir, sí, la filosofía no sirve para nada, lo cual me encanta esa respuesta, pero si quieren alguna utilidad, yo les puedo decir, bueno, o sea, actualmente hay comités interdisciplinarios que juntan distintas o ciencias sociales o distintas disciplinas o pueden también con economía, o sea, la filosofía es útil y, por así decirlo, se usa. Y también no sirve para nada. Es como que para mí está en ese bello juego de servir y no servir para nada. Yo te contaba Pero, que suelo dar un autor no, suelo dar, no, doy un autor que es un español que tiene un texto muy, muy bello que se llama ¿Para qué sirven los filósofos? Que se pregunta, ¿no? Que es Carlos Fernández Liria, y de alguna manera él invita a precisamente a ponerse en esa pregunta, ¿no? No solo el cuestionar, digo, es también pensar qué lugar le vamos a dar a las humanidades, a las ciencias sociales, en el contexto de pensar cómo estamos como sociedad. Entonces dice, bueno, los filósofos de alguna manera no sirven para nada, pero sirven para gobernar, ¿no? Lo podemos discutir porque no sé cuánta utilidad podemos tener ahí, o cuánto, pero en términos de, bueno, a ver, es algo que de alguna manera, porque además, digo, hay toda una tradición también de filosofía política, por ejemplo, también. eh, de pensar cómo se organizan esas sociedades, qué es lo que consideramos que es justo en una sociedad, ¿no? Más allá de lo que sucede efectivamente en el mundo. Podemos tener idea de qué consideramos que sea lo justo. Y de alguna manera esos valores que sostienen, ¿no?, la sociedad es de lo que se ocupa la filosofía también. En ese sentido, de alguna manera, la filosofía tiene esa tarea de poder revisar, también de cuestionarse, también cómo está organizado el mundo y también por qué funciona como funciona. Y algunos se animan y proponen modelos alternativos, ¿no? O sea, digo, proyectos teóricos de pensar formas de sociabilidad que sean diferentes a las que hoy nos encuentran y que de algún modo también le da esa posibilidad de, bueno, salirse de lo que es para pensar en otras formas posibles. Y un poco no solo es tarea de la filosofía, me parece que es como No, la función de las humanidades o de las ciencias sociales. Digo, en términos de que es la persona humana es quien resulta objeto de estudio, los grupos humanos y demás, o sea, el objeto en términos de qué se ocupan, de qué estudian. Bueno, pensar qué aporte hacen estas disciplinas sociales y humanas para pensar la desigualdad, para pensar la justicia, para pensar los modos de articulación, los modos de comunicación, o sea, eso es lo que aportan, digo, y es de algún modo construir también o poder abrir la posibilidad de que otro mundo también sea posible, digo, no estar como, bueno, esto sí. es lo que y es lo que reproduzco y es lo que, bueno, no hay forma de salirme de este circuito. Bueno, la filosofía en principio nos dice, bueno, yo puedo hacer el paréntesis y decir, no juego este juego y invento otras formas de jugar, pienso en otras formas de jugar, pienso en las reglas de este También juego que me gustan. que está muy de la mano también con la literatura. O sea, porque digo esto también porque estaba pensando, creo que es Galeano el que lo decía, el tema de las utopías, ¿no? De la utopía como ese horizonte que por definición es alcanzable, porque siempre es horizonte, ¿no? Se hizo la luz. Eh, ese horizonte que por definición es inalcanzable porque es un horizonte. Entonces, la utopía se ubica ahí para motivarnos a caminar hacia, eh,
pero manteniéndose inalcanzable. Entonces yo creo que un poco la filosofía, estas propuestas a veces teóricas que hace de modelos otros, no, nos dice, lo que estamos viviendo ahora no está bueno, no está bueno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo propongo esto, es mi idea, y tal vez nunca se alcance completamente, porque la realidad es sumamente complicada, pero sienta cierto objetivo, cierto lugar hacia dónde dirigirse, ¿no? Y de esa forma orienta nuestras decisiones. Em, yo, por ejemplo, bueno, algo que a mí me interesa mucho, como dentro del área de la filosofía, o que he estado leyendo últimamente, es todo el tema acerca de la discapacidad, ¿no? Em, la filosofía que siempre ha hablado o sea, de un humano casi tipo, como un humano repetido muchas veces y por lo tanto ha supuesto un montón de cosas. Entonces, eh, y siempre de esa forma ha excluido a un montón de gente, como por ejemplo lo son las personas discapacitadas. Entonces, algo que me parece, justamente por eso digo que la filosofía es una acción y no solamente, o sea, una actitud y no solamente un canon. Yo digo que, que la filosofía ha excluido, pero no es algo sustancial, o sea, no, no por ello no puede criticarse a sí misma y no puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, los planteamientos que intentan cuestionar nuestra concepción de la discapacidad como algo, eh, como por ejemplo, como algo, o sea, podemos decir que se tiene en general casi sentido común esa idea de que la persona discapacitada es alguien que tiene que reformarse constantemente, que tiene que someter su cuerpo a un montón de, sin fin de procedimientos médicos, y nunca se habla de lo que tiene que hacer la sociedad para no como no perpetuar esa discriminación, esa separación, esa dificultad de la persona, ¿no? Entonces, hay una frase de una filósofa que se llama Marta Nussbaum, que decía que el espacio público es muestra la concepción que tenemos acerca de las personas discapacitadas. Algo más lindo es la frase, no me la acuerdo literalmente, pero por ejemplo, ir al espacio público y no encontrar rampas, no encontrar menús en braille, no encontrar gente que sepa lengua de señas, eso habla de la concepción que tiene la sociedad acerca de las personas discapacitadas y perpetúa la exclusión de ellas mismas. Entonces, cuando me dicen, ¿para qué sirve la filosofía? Yo digo, para cuestionar esas prácticas excluyentes, que separan, que dividen, que excluyen, y Sí, ahí pensar en nuevas formas de pensar y tal vez construir, bueno, justamente retomando la comunidad, comunidades mejores. Ahí no, no solo serviría para pensar en las prácticas excluyentes, sino también, por ejemplo, una de las ramas de la filosofía es la antropología filosófica, ¿no? O sea, la concepción de sujeto, ¿no? Que hemos construido a lo largo de la historia, que sigue operando, digo, que obviamente está ahora y por fortuna y por trabajo de los filósofos y de las ciencias humanas estamos cuestionando, pero digo, no solo es excluyente de las personas con alguna discapacidad física, también es excluyente de niños, de viejes, o sea, es excluyente de un sujeto que no se ajuste a este sujeto para el que está construido el mundo, ¿no? Que todo, entonces, de alguna manera, también cuestionar la concepción de sujeto va a acompañar ese cuestionamiento de las prácticas que se siguen porque tenemos una determinada mirada de qué es el ser humano, qué tiene que ser, donde, bueno, por ejemplo, no sé, ahora también hay toda una cosa, justo ayer lo hablábamos en seminario, de
que ese sujeto también en general ha sido varón, ¿no? O sea, es un... y entonces, ¿qué pasa con más de la mitad de la población que no entra en ese canon, en esa forma, en esa normatividad de qué es el ser humano? Bueno, el ser Sí, humano sí. es ser blanco, varón, propietario, ¿no? Una serie de rasgos con capacidades físicas completas o, ¿no? Totalmente funcional, y decir, bueno, pero ojo, porque esa concepción de sujeto deja por fuera un montón de sujetos, o sea, Claro. eh, Y esto y lo qué podemos vamos con relacionar, o sea, con, perdón, discúlpame que te interrumpa, eh, esa concepción de sujeto que vos decías, por ejemplo, puede ser la que, a partir de la cual surja una constitución nacional, ¿no? Entonces, si no se critica, se genera todo un aparato legal que excluye a un montón de gente. Y eso es terrible. Y el Bueno, derecho nada, tiene esa cosa de, bueno, que viene a regular también la forma en que nos relacionamos como sociedad, digo, yo doy filosofía del derecho también. Entonces, la forma en que nos relacionamos y de alguna manera va a ir respondiendo. Lo que pasa es que también uno dice, bueno, pero es reparatorio, es todo el tiempo reparatorio de las injusticias, ¿no? De reconocer a las minorías. Digo, pero, y es algo que hablamos mucho con los estudiantes de las cátedras. Digo, si yo estoy todo el tiempo poniendo parches porque necesito reparar a esta minoría particular, llámese mujeres, llámese discapacitados, o sea, llámese niños, o sea, si estoy todo el tiempo reparando, ¿no debería hacerme la pregunta acerca de que evidentemente algo no está funcionando? porque también el concepto de minoría a veces es muy gracioso, porque no necesariamente es una minoría en número. A veces es, o sea, es una minoría en poder. Porque justamente cuando hablamos, por ejemplo, del sujeto minoritario mujer, ¿qué minoría? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la minoría discapacitada, primero estamos suponiendo que hay algo como persona normal y persona discapacitada como dos cosas separadas y no ya pensando en una continuidad en la discapacidad, ¿no? Como normalidad-discapacidad. Pero hay un montón de gente que usa lentes, qué sé yo. Por ejemplo, por dar el ejemplo de discapacidad más, más extendido, ¿no? Si hacemos todo con letra diminuta y nunca, bueno, todo el mundo usa lente, o sea, la mayoría de la gente usa lente. Entonces, justamente cuestionarse ese sujeto que va a ser lo que va a fundamentar el resto de las cosas, qué sé yo, el sujeto, por ejemplo, sujeto alumno. Yo pienso en sujeto alumno y construyo una escuela. Yo pienso en el sujeto paciente, construyo un hospital. Si nos empezamos a cuestionar ese sujeto que funda las otras cosas, vamos a poder cuestionar las instituciones en las que están y las prácticas. Y bueno, Y hay un filósofo, por ejemplo, que es Michel Foucault, que de alguna manera se encargó y se ocupó de precisamente mostrar cómo fue esa construcción histórica de la normalidad, ¿no? De cómo todo el tiempo estamos construyendo criterios que va acompañado siempre de un saber que lo legitima, ¿no? Y de ciertas prácticas que de alguna manera lo hacen posible, y entonces mostrar o revisar la historia para precisamente ver cómo construimos distintos criterios de normalidad, ¿no? Sirve también para decir, bueno, ojo, porque si es una construcción histórica, esto no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hay, o sea, es contingente, claro, lo puedo cambiar, puedo pensar en otras formas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, también hay un aporte filosófico importante que además atraviesa, porque digo, Foucault es filósofo, pero atraviesa un montón de las disciplinas sociales y humanas, que es
pensarlo desde ese lugar también, cómo construimos aquello que es normal, ¿no? Y lo normal esconde una determinada concepción de sujeto, de mundo, o sea, de un mundo que se adecúa a ese sujeto. Bueno, revisémoslo, o sea. O sea, que cuando decimos sujeto, tómese como sinónimo de un montón de cosas, de paciente, de estudiante, de lector, por ejemplo, ya pensando un poco más en la literatura. Cómo pienso yo al lector es también la forma en la que escribo. Puedo hacer, por ejemplo, con esos cuentos que el lector va eligiendo destino, ¿no? Que es como, bueno, si elegiste la opción A, anda a la página 40. Si elegiste la opción B, anda a la página 30. Entonces, el mismo lector ya no tiene una posición pasiva y tiene activa dentro de los límites del libro, ¿no? Pero eso, el cuestionarse lo dado, creo que es como el alma de la disciplina filosófica. No es, o sea, el pensamiento crítico, y esto hay que aclararlo, no es nuestro, que lo agarramos y no se lo dejamos a nadie más. Es algo que esperamos que inunde todas las disciplinas, porque tiene que. Sí, porque Así además que, eso es también, digo, algo que decimos en general en clase, ¿no? De dónde viene esta palabra crítica, del crinein griego, de juzgar, ¿no? De, bueno, de otra vez, de hacer esa pausa, de pensarlo, de reflexionar sobre eso que está ahí y que organiza y que de algún modo esto puede ser revisado, puede ser reformulado y que de alguna manera la exclusión cada vez mayor de un montón de gente, digo, y que este contexto, además de pandemia, puso como más en evidencia todas esas desigualdades, deberían invitarnos fuertemente a hacer algo por eso, ¿no? Digo, y otra vez, volver como para ya ir, creo que cerrando, porque ya sí, llevamos sí, más de una no hora, sé qué ¿no? hora es. Eh, es volver un poco a esa tarea filosófica y a esa necesidad de conciliar teoría y práctica y de pensar para, precisamente que para eso sirve la filosofía. Totalmente. Bueno, no sé qué hora es porque tengo miedo de tocar y que se salga el vivo, así que no lo voy a hacer por si acaso. Si Ocho y tienen media. alguna pregunta, la pueden dejar para que discutamos. Cualquier cosa, bueno, vuelvo a repetir un poco de información. Este vivo va a quedar guardado en la parte de IGTV del área de ingreso, así que pueden fijarse y verlo cuando quieran. También hay un video en YouTube, es la Secretaría Académica UNCOMA, de las charlas de las carreras, en la cual filosofía está en lo último, así que, y bueno, también hablamos con Mariana de cosas tal vez más técnicas de la carrera, de cuántos años son, cómo son las materias, etcétera, etcétera. Así que eso también está. Cualquier cosa me pueden preguntar a mí por mi mail, pueden mandar un mensaje privado al área, pueden comentar el post que invitaba a esta charla, etcétera, También etcétera. está la página, perdón, Flor, de Facebook del departamento y el mail del departamento de filosofía para que se puedan comunicar y ahí estaremos disponibles y esperando las consultas para que se sumen a la carrera acá en la Universidad Nacional del Comahue. Buenísimo. Visto que no hay ninguna pregunta, eh, yo creo que ya estaríamos entonces. Ya estamos, cumplimos con la misión. Eh, Les agradezco a todas las personas que se quedaron hasta acá, a las futuras personas que van a ver esto, espero que les haya servido. Eh, y nos vemos a través de la próxima pantalla. Gracias, Flor. Chao, chao.